Bien, aquí estamos de vuelta una vez más con el matutino del país ya en el piso. Vamos a recibir inmediatamente al general Guillermo Guzmán Fermín, que está con nosotros. Caramba, como siempre, un gran placer tenerlo en directo, con un programa previo, fuera del aire, pero bastante interesante. Y por eso quise aprovechar y presentarlo inmediatamente para comenzar o para seguir hablando con él de múltiples aspectos que son sumamente interesantes y que a veces no se abordan públicamente por algunas cuestiones de delicadeza. Pero en lo personal, en general, yo lo advierto y lo veo a usted así, ya como un hombre vestido de civil, acostumbrándome a verlo de civil y ya acostumbrado con la frecuencia con que usted ha venido aquí. ¿Usted no aspira a retornar a la policía ni a alguna institución así oficialista? Yo te veía, estoy hasta con barba ya. Sí, por eso le veo ese perfil diferente. Entonces, de repente veo otro personaje, ¿no? Sí. Bueno, Ya metido de lleno en la actividad política. ante todo, Junior Pero y dicen que los Francis, generales y los guardias y los policías, donde mejor se sienten es en su entorno natural. En su entorno, sí. Por eso le pregunto, ¿usted quisiera en la práctica volver a esos menesteres? bueno, en verdad, después que uno pasa por una institución, en este caso como la policía, Sí. ya uno tiene que dejarle esas áreas a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Sí, Lo que uno pudiera siempre, igual que uno pasa con los hijos, sí, es acompañarlos, aconsejarlos, ser una especie de consultor, sí. pero las instituciones como la Fuerza Armada y la Policía, igual que cualquier otra, yo diría, hay que dejarle eso a las nuevas generaciones. Y bueno, para mí estar con ustedes aquí presentes, matutino del país, es un honor, y a los amigos televidentes. Sin embargo, hay muchos aspectos que son sumamente importantes, Sí. general, y que tienen que ver con la situación de la Policía Nacional. Hablábamos fuera de cámara de la reforma y de la necesidad que tiene la población de tener una Policía Nacional con autoridad, con liderazgo, porque así de repente uno se ha dado cuenta con el paso de los años que hace falta, yo en lo personal percibo que hace falta un liderazgo, no solamente en la Policía Nacional, en los mismos recintos militares. Yo siento como que estamos adoleciendo o careciendo de ese liderazgo que de alguna manera permite dirigir los destinos de una institución militar o policíaca en mejores condiciones. ¿Qué percepción usted tiene? Usted habiendo asumido un liderazgo que resaltó mucho en la dirección de la Policía Nacional. Precisamente para dirigir una institución tan compleja, delicada, de tanta incidencia a nivel nacional como la Policía Nacional, se requiere naturalmente de un liderazgo, sobre todo que son 40.000 hombres y mujeres de diferentes estratos sociales, Sí, de diferentes sexos, de diferentes religiones, de diferentes lugares del país, porque cada región tiene su particularidad, sí, así mismo. de diferente educación y formación profesional. 40.000 hombres bajo las armas. Se requiere de un alto liderazgo para poder llevar esa institución a cumplir con su misión y sus objetivos importantes, que es darle seguridad ciudadana al país. Y lamentablemente en los últimos años, los últimos directores generales de la Policía Nacional, incluso Sí. también de la Fuerza Armada, Sí, han carecido del liderazgo adecuado y necesario para poder imprimir no solamente a la sociedad confianza, generar confianza a la sociedad, sí, como la Policía Nacional debe ser, sino también para imprimir disciplina a lo interno, o sea, disciplina institucional a lo interno de la Policía Nacional. Y se ve que la policía está, obviamente, falta de orientación, de disciplina, de organización, aunque en ciertos aspectos ha habido avances, no puede ser mezquino, por supuesto que sí, y también ha recibido de parte del gobierno de Abinader una inversión cuantiosa en recursos. Pero el principal recurso que tiene cualquier institución es el recurso humano, y ahí falta todavía trabajar en eso. ¿Se le puede atribuir ya, perdóname, Sí, Johnny, cómo no, cómo no. se le puede atribuir un logro del gobierno, la supuesta reforma a la Policía Nacional? Ya el gobierno va prácticamente para 4 años y se ha estado hablando de una reforma policial que la gente necesita, pero que uno no logra ver los primeros vestigios de reforma, acción, de cambio.
¿Cuál es su Si apreciación? tomamos al día de hoy los planes de reforma o los diferentes planes de una reforma que se ha iniciado Sí. en principio de gobierno, pudieran haber pocas luces. Yo diría que en el sector de educación, que dirige Muquien. Muquien Sanben, Sí. yo diría que es la única área. Pero por lo general, a nivel, en el contexto global de la reforma, ella naufragó antes de zarpar. Porque primero empezó mal, con la creación de una comisión, primero de 24 miembros, o sea, de excesivo. Excesivo, sí. O sea, si yo voy con mi familia, tengo 5 nietos, 4 hijos, mi esposo y yo a un restaurante, ponerse de acuerdo entre nuestra familia para pedir el almuerzo a un mozo, Sí, no eso, lo digas, sí. eso es difícil. Oiga bien, eso es dificilísimo. Sí. Imagínense usted a 24 personas que son conocidos, ni siquiera pueden ser amigos o tienen diferencia. Sí, sí. Ponerse de acuerdo en una comisión, eso es algo terriblemente difícil. Y además de eso, desde que empieza la reforma, el que la dirige, lo primero que hace, en vez de generar confianza a lo interno de la institución que va a reformar, es despotricar contra todos los ex directores generales, con todos los policías que son corruptos, que son ladrones, que hay una corrupción sistémica, porque usted no puede generalizar. Que hay corrupción, claro, como hay corrupción en todas las instituciones del Estado y privadas también, pero no que te va a generalizar todo. Entonces, eso empezó mal. Y por lo tanto, ha terminado mal. O sea, yo puedo aquí decir categóricamente que la reforma de la policía ha naufragado. Y en base a lo que dice Francis y Junior, y amigos televidentes, el gran gurú del liderazgo, John Maxwell, que tiene decenas de libros y teorías muy interesantes. Invito a los medios televidentes que se lean a John Maxwell, sobre todo los estudiantes de carreras sociales. Él decía que para hacer una reforma institucional se requiere de un nuevo liderazgo. Por lo tanto, con el liderazgo que se eligió en esta reforma y está naufragada, para yo hacer otra reforma o la misma, llevarla a cabo, tiene que ser con un nuevo liderazgo. Hay que cambiar el liderazgo de la policía para hacerlo. Y una reforma, y modesta parte, el presidente Leonel Fernández tiene los mejores equipos de oficiales generales de la policía que tienen la capacidad, la experiencia para realizar la reforma que la policía necesita. Y usted me dirá, por lo general, por los amigos televidentes, pero usted fue jefe de la policía allá y Leonel estuvo en el gobierno y no hizo nada. Sí, claro que sí que se hizo. Porque en el plan de seguridad democrática, que ha sido el mejor plan que se ha desarrollado en toda la historia de la Policía Nacional y que logró reducir la delincuencia y criminalidad y la violencia en el país, como nunca antes en la historia, a tal punto de que fue reconocido por los organismos internacionales como el PN, como las Naciones Unidas. El primer tema era la reforma de la policía. La pregunta de nuevo, pero ¿qué pasó con la reforma? ¿No se reformó nada? Claro que sí. El problema es que no se llevó a cabo a su plenitud, porque luego de 7 años de aplicación, el gobierno que sucedió al presidente Leonel Fernández desechó la reforma. Volvió para atrás. Volvió hacia atrás. Aquí se estila mucho. Entonces, cuando no hay continuidad de Estado, entonces colapsan las reformas. Por lo tanto, una reforma en la Policía Nacional que es tan compleja y tan delicada, que el presidente Abinader dijo, yo diría no de mala fe, sino por desconocimiento, por ignorancia en el tema, porque usted no puede saberlo todo, y a veces él cree que lo sabe todo. Dijo que esa reforma de la policía la iba a hacer en 2 años. Y yo le dije a él de una vez, en un tuit, que están ahí como testigos todavía, de que una reforma requería por lo menos
10 años. De 10 a 15 años. Sí. Por lo tanto, la reforma que inició Leonel Fernández en el 2004, que se llevó a ejecución hasta el 2013, porque al año de ese gobierno se dejó de lado, faltaron todavía 4 o 5 años más para concluir con éxito. Y si hay, y como un ejemplo, excusan que me extienda, porque esto es importante, sí, claro, que los amigos televidentes lo sepan, han habido reformas en la policía que han sido exitosas. Y fue una que empezó en el gobierno de Leonel Fernández, a finales de su gobierno, en el 1999, Ya. con esta empresa privada de Carlos Gimbernard, Consulting Group. Ya. Inició un proceso de reforma que el gobierno de Hipólito Mejía, que sucedió al doctor Sí. Leonel Fernández en el 2000, 2004, sí. claro, él continuó, o sea, con la buena decisión del presidente Mejía, porque recordemos que Candelier Tejada siguió como jefe de la policía con Hipólito. Ya. Entonces esa reforma continuó en ese gobierno y terminó dando una ley, la mejor ley que ha tenido la policía, la 96-04, en el 2004. Gana otra vez Leonel Fernández y Leonel Fernández continúa, llevan 3 gobiernos, Sí. continúa el proceso de reforma y la amplía con el Plan de Seguridad Democrática. Por lo tanto, ese plan venía desarrollándose de una reforma continua en 3 gobiernos distintos. Sí. Y por lo tanto fue muy de buen resultado la reingeniería, porque era un plan de reingeniería institucional. Eso quiere decir que los gobiernos tienen que darle continuidad a los planes de reforma en cualquier institución para que sean exitosos. Sí. General, pese a lo que usted afirma de que lo que se ha hecho ahora con el tema de la reforma policial no ha sido exitoso, no se han visto los avances esperados, no es menos cierto que el gobierno enarbola unas estadísticas, unos números de que la delincuencia, la criminalidad ha reducido. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, este es el gobierno del maquillaje. Es el gobierno, un gobierno cosmético, que todo le pasa un paño con pasta, ¿no? Y altera los números para aparentar una realidad que no es. ¿Mm? Y en este caso, usted puede ir a un laboratorio clínico, a hacer su analítica, Sí. y usted le dice, usted se siente mal de salud, ¿verdad? Y usted va al laboratorio y le dice mira, ponme los valores buenos, para yo donde mi mujer y no me quite el trago, ni me quite el sacocho. Entonces, usted aparenta con los números que está bien, pero su salud está mal. Y usted está sintiendo realmente los embates de una presión alta, de un azúcar alta, de un triglicérido alto, etcétera. Entonces, en el país, aunque se diga que hay una reducción de la criminalidad, no es cierto, porque los organismos internacionales de mediciones estadísticas, Sí. como Global Index, por ejemplo, nos dice que la criminalidad en el país ha subido en los últimos 3 años, los últimos 3 o 4 años, se ha incrementado. Y la gente lo ve en la calle, la gente lo padece en la calle. Claro, claro. Es igual como las encuestas del gobierno. Evidencia, claro. Que Luis Abinader tenga 64% de popularidad. O sea, eso no se lo cree nadie. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque manipulan las estadísticas. Usted puede decir, bueno, como la inflación del Banco Central, Sí. o el crecimiento económico del país de un 6.5% de nadie lo ve. crecimiento, cuando realmente ha crecido un 2.4%. Sí. O sea, usted va... Yo le invito a los amigos televidentes, miren este ejercicio, que es la medición más importante, que vayan a los supermercados y usted compre. Y el reflejo está, no en la compra suya, no en la compra. El reflejo suyo de esa encuesta va a ser que usted va a la caja a pagar. Yo no sé si me doy a entender. O sea, Claro, perfectamente. usted puede llenar un carrito y usted todavía no lo siente,
No. en su compra. Porque usted va, cuando va a la caja a pagar y dice esa cuenta, que son 28,000 pesos, con usted antes, con 18, usted compraba lo mismo. Usted siente ahí la diferencia. Usted siente en el bolsillo el dolor. Yo creo que ha bajado de precio, aquí no ha bajado nada de precio. Por lo tanto, las estadísticas aquí son manipuladas. Y no es cierto que el país vive mejor que hace 4 años atrás. El país está padeciendo realmente una gran crisis económica en todos los sentidos, sobre todo en todos los servicios públicos. Aquí no hay un servicio público que funcione, ninguno. Y obviamente el país, así como hay una epidemia hoy en día de alta presión, o sea, de hipertensión arterial, Sí. un gran problema de diabetes en el país está sufriendo hoy en día, padece de una enfermedad inflacionaria ante los precios de los artículos de primera necesidad, y también padece de un gran problema en los servicios públicos en el país, donde aquí nada funciona. El presidente ayer habló en su exposición en lo que es la semanal del presidente Leonel Fernández, el equivalente a esa conexión con la población, con el pueblo y con los medios de comunicación que se dieron cita, que fueron bastante, por cierto. El presidente resaltaba el incremento en sus precios de más de un 79% de los productos que forman parte de la canasta familiar. Yo no pude descifrar con exactitud. Yo voy al supermercado con mucha frecuencia, con cierta regularidad. ¿Usted va al supermercado, general? No, yo no voy al supermercado. ¿Usted no va al supermercado? No, no tengo tiempo para eso, y además mi esposa es muy diligente en esa área, porque ella es muy ahorrativa. Pero los precios están realmente exacerbados. A veces tú te sorprendes de la enorme cantidad, de la alteración que ha sufrido un artículo determinado. Y de repente, qué sé yo, cualquier cosita, un cepillo de dientes que costaba 150 pesos, 170, 180 pesos, hoy cuesta 350. Lo que sí yo lo sufro, porque como yo soy el que aporto el dinero, Por supuesto. lo veo ahí en las cuentas, ahí sí. Cuando yo veo que a la semana tengo que pagar tanto, o en la tarjeta de crédito, Sí. en supermercado, ¿Qué pasó? en medicina, el incremento para lo mismo, la misma energía eléctrica, yo soy el que pago, ¿verdad? Sí. El que aporta el dinero. O sea, uno lo siente realmente en el bolsillo. Es como dijo ahorita, usted no siente nada que usted compra y llena un carrito de compra, pero usted lo siente en la caja que usted va a pagar. Sí. De manera que realmente todos los precios de artículos de primera o segunda necesidad se han incrementado grandemente. Pero ahí le vengo de nuevo insistiéndole con la pregunta, porque, Sí. por ejemplo, las encuestas que se presentan, los sondeos que se presentan, pese a toda esta situación de los altos precios, de la carestía de los productos de primera necesidad, de todas las situaciones que se dan con la delincuencia, con la criminalidad, dicen que todavía el presidente de la República, Luis Abinader, sigue puntero en las encuestas y que podría ganar en primera vuelta electoral. Bien, hay dos Entonces, tipos. ¿cómo se explica este fenómeno, Sí. ¿no? de que las encuestas, Exacto. que de hecho las propias encuestas que dan al presidente puntero en la preferencia electoral, también dicen que hay una situación económica grave y que más de un 46% critican esta situación de los altos precios y de la criminalidad? Bueno, por lo tanto, esa diferencia que hay en las mismas encuestas que ponen al presidente puntero con un 64% y creciendo, indican que la gran mayoría, el 60 y tanto por ciento de la población entiende que la economía va mal o muy mal. Exacto. Por lo tanto, eso no cuadra. No cuadra. Ahora, una cosa es la simpatía de un candidato, el grado de simpatía, y otra diferencia es la intención del voto. Porque usted me pregunta a mí, a mí me preguntan, general, ¿qué usted opina del presidente Luis Abinader? Yo, bueno, en simpatía no es una persona decente, correcto, educado, es buena persona. Pero usted va a votar por él, yo no voy a votar por él. Sí. Una cosa es la simpatía de su imagen pública y otra es la intención del voto. Yo estoy más que seguro que la mayoría del pueblo dominicano no quiere ver al PRM ni a Abinader en el poder. No lo quiere.
Pero tenemos una realidad general. En el pasado proceso comercial, el PRM sacó la mayor cantidad de votantes. votos, sí. La abstención fue alta, fue significativa, se habla de un 65, 70% en algunas ocasiones. Y la votación que alcanzó la Fuerza del Pueblo fue pírrica, con respecto a la del presidente Luis Abinader, con respecto al PRM, y lo propio ocurrió con el PLD. En la realidad, el PRM tiene como elemento probatorio ese sorteo. No, al contrario. Habrá que ver si esa realidad se repite en el Eso 19. depende, Francis, depende. Vamos a analizar rápidamente ese aspecto, que es muy interesante. Sí. Los números de esas elecciones municipales, fuera del contexto en que se desarrollaron, que fue avasallante en cuanto a los recursos de uso del Estado, que vamos a hablar más adelante en ese análisis, con esos números de haberse ellos sacado, después de gastar miles de millones de pesos en campaña, con recursos del gobierno, del Estado, de los dos contribuyentes, de comprar dirigentes de los partidos de oposición, comprarlos en un mercado persa, indignante, después de haber en las mismas elecciones municipales, haber también avasallado el día antes, intimidado porque la gente no fuera a votar y provocar una abstención inducida, aparte de que todos los colegios, recintos electorales estaban rodeados de propaganda que prohibida por la Junta Central Electoral, todos estaban llenos de propaganda, hasta casetas habían del partido de gobierno en las entradas de los centros de votaciones y comprando a la franca, como dice el pueblo llano, a la franca, comprando cédulas para que votaran por ellos o para que no votaran por los otros, que era lo mismo, una abstención. Sí. Y aún así, con todo eso, sacaron 1.700.000 votos, el 22% de la matrícula de votantes, 22%, con todo ese dinero. Por lo tanto, eso no es una victoria aplastante, es una derrota para el partido de gobierno, una derrota. Eso quiere decir de que votaron 22%, eso quiere decir que el 80 y tanto por ciento, o el 70 y tanto por ciento de la población no está con el PRM. El 22% de los votantes de ese torneo. Digo, no, el 22% de la masa electoral, claro, de los 8 millones. Claro, eso quiere decir que ese 70 y tanto por ciento no está de acuerdo con el PRM. Ahora, la sumatoria del PLD y de la votación de la Fuerza del Pueblo, junto con los demás pequeños partidos, la diferencia fueron 285.000 votos, o sea, no fue mucha de esa diferencia. El PRM para ganar la elección en primera vuelta, que no va a ganar en primera vuelta, tiene que buscar 1.500.000 votos más de lo que sacó las elecciones pasadas. ¿Por qué, general? ¿El qué? ¿De dónde usted parte que tiene que buscar 1.500.000 votos? Claro, porque para ganar las elecciones tiene que ser por lo menos 3 millones 200 o 3.300.000 votos para poder ganar en primera vuelta. Pero no son de los electores. Sí, del padrón. 50 más 1 debe ser de los votos emitidos, o es de la totalidad de los votantes. Bueno, se supone que si hay 8 millones de votantes, más 50 más 1 de 8.105.000 serían 4 millones y pico. Más una abstención de un 30%, un 25%, que es lo que es normal. Entonces es de los votantes. Pero está bien. Pero tiene que buscar 1.500.000 votos, tiene que buscar. No, creo que menos. Pero igual, como quiera, más de 1 millón tienen que buscar. Le va a ser muy difícil. Y fíjate esto, Francis y Junior, amigo televidente. Yo tengo... En el año 2000, cuando llegó a la presidencia Hipólito Mejía, primero él no ganó esas elecciones. Él no ganó las elecciones. Hipólito, bueno, le faltaron algunos votitos ahí que Danilo se los cedió de alguna manera. 49.85%. No llegó al 50 más 1. Sí. Y él lo declararon presidente de la República electo por una ñapa que le dieron tanto el Partido Reformista como el mismo PLD, que sacaron 24 y pico cada uno. Por lo tanto, él no ganó esas elecciones con el 50 más 1. Y por las circunstancias en esa época, se le permitió a él que sea declarado presidente electo. De hecho, creo que fue Balaguer que se opuso. Balaguer, claro, está bien, pero el PLD lo aceptó.
Sí, no Ya, había de no otra. tenía de otra, no había pero, de otra. pero lo aceptó. Se procuró el apoyo de Balaguer y creo que él se negó. Pero lo aceptó como en democracia que estamos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Ahora, en esta coyuntura electoral, Es diferente, sí. yo le puedo decir aquí al pueblo dominicano y a la fuerza del pueblo y al PRM que aquí si Abinader gana con 50%, saca 50% y la oposición saca el 50%, va a haber segunda vuelta como quiera. Aunque falte un voto, va a haber segunda vuelta, para que estemos claros. Sí, porque la ley habla de 50 Más uno. uno. Oiga, a ver lo que estoy diciendo, aquí va a haber segunda vuelta. Y en el hipotético caso que saque un 50%, que le falte un voto, oiga bien, un solo voto, aquí vamos a una segunda vuelta electoral. Pero oiga cuál es la situación. Y va a ser general. difícil. Ellos Vamos a hacer saquen. ese pequeño ejercicio, general. Mire, yo me imagino, usted quizá como político ya me puede... No, yo soy un aprendiz todavía de me política. puede precisar, el 50 más 1 es de los votos emitidos. Sí, claro. Eso significa que si hay 8 millones de votos, 105.000 votantes, ¿verdad? 8 millones, 105.000. Y usted le resta a esos 8 millones el 37%, que es el ejercicio que yo he hecho. No. Tradicionalmente es un 25% de atención. Un 25 muy poco. Un Anda entre 30 y 25 y 30%. Bueno, sí. Ahora, las encuestas dicen, usted que habla de tantas encuestas, que el 80% de población tiene intención de votar en estas elecciones. El 80. El 80%. La encuesta ahí de Gallup, la tiró ahí. 80%. La Gallup. Si usted a 8.105.000 le resta, usted habla de 25-30, vamos a redondearlo un 30%. Está bien, póngate que bien. que parece más lógico, ¿no? Sí. Estamos hablando de 2.431.000 votantes. Eso significa que de 8 millones, usted le resta 2 millones... Son 8.300.000, ¿eh? ¿Eh? Son 8.300.000. No, son 8.105.000. Ok, vamos Usted, a ver. usted le resta eso, le da 4 por aquí, le da 2 por aquí, le da 5 al 11, le da 6. 2, 4, estarían votando... 5.673.000 electores estarían. 5 Ahora, millones 50 más 1. 673.000. 50 más 1 de eso entonces. Sí. de esos millones. ¿Cuántos son? 50 más 1 de 5.600.000, ¿cuántos son rápidamente? Esto que es el matemático. Serían 2.893.000 votos que tendría que Se le sacar hace el un poco PRM difícil, se le en hace un bastante caso hipotético difícil. así para ganar la Sobre todo vuelta. partiendo de la premisa de que el 1.8 que sacó en el pasado proceso comicial 0.7 y fue pico. con una enorme Con todo el dinero del inversión. mundo. Sí. Y ahora no va a ser así, ¿eh? Entonces serían Pero aún casi saque los 1.200.000 1.8, necesitaría. porque yo lo que hago es que a esos 5 puntos, 600 y pico de votantes, 5.600.000, le resto la votación de cada una de las organizaciones políticas del pasado proceso, que fueron votos duros del PLD, de la Fuerza del Pueblo, y del mismo gobierno del PRM, fueron votos duros, por eso yo se los resto, y me queda un faltante de 1.8. De ese 1.8 de millones de habitantes, o votantes, que debe haber por lo menos un 100% del PLD, la Fuerza del Pueblo. Entonces, quien se queda con menores posibilidades de crecer es el PRM. Es la única explicación que yo le encuentro. Ellos Y llegaron, tiene sentido porque ¿cómo se explica el afán del llegaron a gobierno? su techo. O sea, ellos llegaron a su techo. Están más cerca del techo, digámoslo así. Llegaron a su techo. Porque con todo ese esfuerzo, Sí. y además con ese avasallamiento que hubo, Pero además, que no va a ocurrir ahora, porque ahora mismo, recuerden una cosa, que la mayoría de los candidatos nuestros, de la Fuerza del Pueblo, eran desconocidos, eran figuras pero un nuevas. rasgo importante, desconocidos. general, un rasgo importante sin recursos. y determinante para llegar a esa situación es que el presidente Luis Abinader, con el país completo apoyándolo, sacó 2.105.000 votos en el proceso del 2020. Es decir, no llegó a 2.5, 2.4. Con un 51 punto y pico por ciento. Sí. Sí. Y ahora me va a decir que después de 4 años con toda esta crisis Con económica, todo este, sí, estamos en 64% eso de es lo popularidad. paradójico, sí. Que estamos en Es muy 64%. poco probable. Eso es imposible. Sí, es muy poco probable. Está difícil. de la todas verdad. maneras, Claro. La verdad que es O difícil. sea, no. Va a ser prácticamente imposible que ganen en primera vuelta. Ahora, analicemos la Fuerza del Pueblo. Recordemos, señores, que la Fuerza del Pueblo es su primera elección ahora. Su primera elección. Pues ustedes participaron en el 2020, pero en el 2020, sí, todavía un mes antes de las elecciones, sí, era muy... no teníamos ni siquiera el nombre del partido, porque la Junta Central Electoral había una oposición en el tribunal, sí, no se puede casi ni ni el computar. color tampoco lo tenemos definido, y estamos en el número 18, etcétera, y después el 3, tal cosa. Sí. Entonces,
La primera elección real de la Fuerza del Pueblo fue ahora en estas elecciones y sacamos más de 500,000 de votos. Sí. Es un partido nuevo. Y en comparación con las votaciones anteriores, subimos 7%, un 700% de la votación nuestra, eso nos fue muy bien. Hay que suponer que con la presencia ya de su principal activo, que es el presidente Fernández, Claro. esa población debe duplicarse, por lo menos debe No, duplicarse. pero mucho más de Por lo ahí, menos. por Dios, porque además de eso, recuerden que el gobierno, de manera deliberada, le entregó los recursos a la Junta Central Electoral para lo que es de ley para los partidos políticos 2 días antes, un día antes. O sea, que ese dinero llegó a los partidos el día antes. No hubo En el tiempo pasado para poder proceso. distribuir Sí, esos recursos, sí. manipulando ese aspecto electoral de democracia. Además de que no se me olvide, la Junta Central Electoral, a pesar de los delitos electorales que se cometieron en todo el ámbito nacional, que son delitos contra la democracia, con la compra de cédulas que eran evidentes, Sí. con incluso la Policía Militar Electoral también no hizo absolutamente nada, que es la encargada de perseguir, de prevenir incluso los delitos electorales, tampoco hizo nada, absolutamente nada. Y ante denuncias tampoco hizo nada. Sí. O sea, Claro, ¿y no advierten ustedes que esto vuelva a ocurrir ahora para las presidenciales, como ustedes han denunciado, la compra de cédula? ¿Cómo ustedes se están preparando para enfrentarlo? Porque bueno, primero, y ustedes vieron que hubo una acción de denuncia sí, ante la la OEA, OEA. sí, donde todos los partidos de oposición fueron a la OEA. La misma OEA constató aquí en el país esos delitos electorales y fue tan grosero que hasta Participación Ciudadana, que es un apéndice del PRM, Ajá. sí, ustedes saben que sí, tuvo que denunciarlo, y el mismo Finjus también, que tiene su muy buena amistad con el PRM, también tuvo que denunciar realmente y admitir lo que había ocurrido. ¿Qué están haciendo ustedes, general, para evitar que eso se repita en la práctica? Bueno, en esta oportunidad, yo diría, y eso no es un consenso que hay o sea, no es una línea del partido, yo lo voy a decir de manera particular, Ya. y a nuestros amigos de la Fuerza del Pueblo, no va a ser así ahora, va a ser diferente. Pero el partido está tomando como Sí, lineamiento estamos tomando, alguna sí, claro que decisión sí, encaminada a evitar estamos primero que sus recorriendo, representantes se marchen. Estamos recorriendo el país, sobre todo de lo que es la defensa del voto, para actuar en consecuencia y denunciar en todas las áreas donde se ocurran delitos electorales Sí. hacia las instancias correspondientes de la Junta Central Electoral y a la Policía Militar Electoral, que esperamos en esta oportunidad ellos actúen. Finalmente cambiaron al director de la Policía Electoral, de la Policía Militar Electoral. Todavía no lo han cambiado. ¿No lo han cambiado? No. O sea que la petición de ustedes se fue. Bueno, esperamos que haya tiempo ¿No le hicieron todavía. caso? Todavía esperamos que haya tiempo. Sin embargo, yo no quisiera decir que se va a aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Aunque ellos son los que están provocando eso. Sí. Lo que sí nosotros no vamos a quedar tranquilos por eso. Lo que yo invito al gobierno y a la Junta Central Electoral, que para que estas elecciones sean, que transcurran de manera pacífica, ordenada, democráticas, en equidad entre todos los partidos, que se cumpla con la ley, porque ya hay tiempos que estaban superados en el país. Ese tipo de acciones que ocurrieron estaban ya superadas, eso no ocurría. Estamos involucionando en este caso en el aspecto electoral y se está haciendo un gran daño a los partidos políticos y a la democracia. Porque el hecho, y ahí yo le digo también, había un reto que le hago al país, que se busque a nivel nacional, a nivel internacional, cuándo, en qué país o en qué países se han comprado dirigentes electos, comprados en el mercado, dirigentes políticos que han sido recién electos, que se hayan pasado al partido de gobierno. En ningún país ha ocurrido eso. En ningún país del mundo. Solamente ahora en la República Dominicana. Y que eso ocurra,
Y como dijo ayer el presidente Leonel Fernández en su entrevista de La Voz del Pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que dijo que usted cambiara de un partido político hacia otro, eso es parte de la democracia. Sí, Porque si usted lo hace por convicción, exacto. lo hace por preferencia, lo hace por principios, etcétera, bueno, eso es algo que le compete a usted como derecho ciudadano. Incluso, si usted deja un partido a otro o se forma otro partido y usted se va junto con su milita, también eso es lícito, es legal. Lo que no es legal y constituye también un delito electoral es que usted compre a un dirigente recién ganado para que se vaya a su partido. ¿A qué puede obedecer ese interés del gobierno, del PRM específicamente, en conseguir la... Sencillo. ¿A qué? Sencillo, a que no se sienten seguros en las elecciones todavía. Si usted está seguro que va a ganar, como dicen ellos, Sí. eso ya no le importaría. No importa, vamos. Ese es el razonamiento elemental. No, ellos lo hacen porque están inseguros Sí. y están buscando a muchos dirigentes para ir minando y además de eso, con su propaganda de 10.000 millones de pesos que tienen, bajar la moral a los militantes internos del partido, Sí. cosa que no lo van a lograr porque los que pierden con eso son los que han cometido esa indignidad de irse por la compra de votos. Primero, No ha conseguido... el que compra, el que se va a un partido porque lo compraron, primero cae él mismo pierde su dignidad, él mismo. Pierde él mismo como persona, como ser humano, Sí. que no es creíble. En segundo lugar, en el partido donde se va, por traición, tampoco vale un centavo. Sí. Y al partido que lo ha comprado, que va a ser partido, tampoco confía en él, Sí. no vale tampoco un peso. Por lo tanto, es lo que va a recibir solamente ese dinerito. Y le digo otra advertencia a los amigos televidentes. Primero, hay una característica que tiene el PRM, que no cumple. Promete y no cumple. Es una característica. Y a muchos dirigentes que lo han comprado, Sí. dicen cooptar, lo han cooptado. Pero yo digo comprado, que es más dominicano, más que para que se entienda, ¿verdad? Cooptar, sí. Más llano, Ayer- más Sí, porque coloquial. Ayer- si yo digo cooptado, está bien, no importa, yo respeto, pero eso es que lo compraron. Me compra. Entonces, aquellos que lo han comprado, que le han prometido, dice, bueno, vente que yo te voy a dar 10 millones, 15 millones, 30 millones, o 200 millones como le dieron a un dirigente. 200. 200 millones le dieron a un dirigente. ¿Y cómo va a ser? Sí. Wow. Entonces, a eso que dijo, mira, de esos 200 yo te voy a dar 50 adelante. Cógelo ahí, 50 adelante. Yo te voy a dar el resto cuando ganemos. Olvídese de eso. Yo no voy a ver un centavo de eso. Pero realmente llama la atención, sí, esa compra desmedida que ha habido desde el mismo torneo pasado, porque yo en lo personal tengo información de gente cercana que le fue ofertado determinados Determinada atractivos, suma. con tal de que se fuera él y los aliados, ¿no? Y todos Sí. los seguidores que representaban. Pero en esto- Y él perdió incluso el torneo Sí. a la alcaldía a la que aspiraba. Lo perdió, pero aún así le ofrecieron la posibilidad de llevárselo. Sí, en Y esto, eso llama la atención. ya que estamos hablando de Sobre esto, todo por el Francis, 65% que Sí. se alega, ¿no? y Junior, y a los amigos televidentes, ya que estamos casi al final, ¿verdad? de Sí, la, sí, de la claro, sí, entrevista, no quisiera dejar pasar, para yo garantizarle al pueblo dominicano del país que Leonel Fernández es el candidato a la presidencia de la República que el país necesita, por su experiencia, por su formación, porque todo lo que siempre él ha prometido lo ha cumplido. El país se va a retornar en el país la seguridad ciudadana, porque los mejores planes que tiene cualquier candidato lo tiene el doctor Leonel Fernández. Que ayer dijo, él habló de una parte de ese plan que se basaba en la prevención del delito, los planes de preventivos. Ya. Y aparte de la tecnología, etcétera, yo esbozó muy certeramente. Por lo tanto, en el país vamos a retornar de nuevo la seguridad ciudadana.
Así que las familias dominicanas pueden estar seguras y tranquilas de que pueden dejar sus niños en las escuelas, salir de noche con seguridad y con su vida preservada. Por otro lado, vamos a tener de nuevo otra vez comida barata, porque como bien dijo el presidente ayer, decía Peña Gómez, el líder de ese partido, el supuesto líder de ese partido, que ya esa corriente de Peña Gómez se fue de ese partido, Sí. que decía Peña Gómez, primero la gente. Sí. Ahora cambió el eslogan, ¿Cuál es? compramos la gente. Entonces, de nuevo va a haber comida, como decía Leonel Fernández, comer es primero. Vamos a retornar de nuevo con un gobierno de Leonel Fernández, de nuevo al rescate de tener comida barata en la mesa de los dominicanos, a rescatar de nuevo los servicios públicos para que sean otra vez eficientes. Y a retornar de nuevo también la dignidad de los dominicanos en cuanto a la misma educación, porque da pena que la juventud dominicana ahora mismo no tenga ni siquiera ahora mismo un horizonte, una perspectiva de futuro, ya que se han incrementado los viajes ilegales. Cada vez que gobierna el PRM o el PRD antiguo, ¿no?, que es lo mismo que el PRM de ahora, se incrementan los viajes ilegales. Y un indicativo de la presión económica, de la desesperanza del pueblo, lo vemos en los viajes ilegales, tanto hacia Puerto Rico como a la ruta por Guatemala, por Ecuador, la famosa México. vuelta, Claro, vuelta de México. claro. Entonces, Leonel Fernández ya no solamente es la esperanza del pueblo dominicano, sino es la solución del pueblo dominicano. Bueno, pues muchas gracias al general Guillermo Guzmán Fermín por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ha sido un placer, como siempre, que haya venido, general. Ojalá que le haya pasado bien. No, verdad que sí. Muchos éxitos y hacemos una brevísima pausa comercial. Cumplimos con algunos compromisos y seguimos con el contenido que tenemos en la mañana de hoy en el matutino del país por el Canal 6.